mi mensaje para ti es que aunque estés viviendo la etapa peor de tu vida, hay personas que están viviendo otra peor. Porque a veces pensamos que la etapa o la condición en la que estoy viviendo es la peor. Pero hay otras que hay personas que están viviendo situaciones peores. Hola, ¿qué tal mi gente de Ministry, gente con propósito? Seguimos aquí agradecidos de Dios de poder contar con tu audiencia y con tu presencia ahí, escuchando y viendo este contenido que hacemos con mucho amor para tu vida. Así que esto es un contenido edificante, un contenido para edificar y buscar cumplir el propósito de muchas personas que a lo mejor están estancados. Así que gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, gracias por compartir, gracias por darle like, regálanos un like, por favor, un like al contenido para que YouTube nos pueda sugerir, nos pueda promover este contenido. Hoy le traigo otro tema, un tema especial para usted que está pasando por momentos difíciles en su vida. El tema es: soy ejemplo de resiliencia. Soy ejemplo de resiliencia. Así que este es el tema que vengo a traer en esta hora para aquellos seguidores míos. Así que síganos. Estamos en Facebook como en nuestra página de Facebook de Ministry, gente con propósito. Síganos ahí. También estamos en Instagram, estamos en TikTok. Síganos ahí. Comparte nuestro contenido y ayúdanos a crecer. Sobre todo, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy ejemplo de resiliencia, es el tema que traigo para ti en esta hora. Ejemplo de resiliencia. Mira, la resiliencia es uno de los temas que se está usando mucho en estos últimos tiempos en el ardor popular, especialmente en nuestro país. En el ámbito escolar se usa mucho este tema sobre la resiliencia. El año pasado fue uno de los temas, el tema principal a tratar al inicio del año escolar. Este año pues le dieron continuidad a este tema sobre la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Que es la capacidad que tiene una persona de reponerse ante una adversidad, un problema, una muerte, una situación trágica o difícil. Personas que cuando están pasando por un proceso no se quedan ahí, no se echan a morir, sino que se levantan, se reponen y siguen hacia adelante. Porque la vida, señores, no se detiene ahí, sino que hay que seguir, hay que seguir. Esto no es para el que primero se rinda, sino para el que siga luchando hasta el final, hasta lograr el propósito. Soy ejemplo de resiliencia. Miren, la Biblia nos enseña diferentes historias de ejemplos de resiliencia, de personas que son ejemplos o que fueron ejemplos de resiliencia en la Biblia. Entre ellos pudiéramos mencionar a David, para poner un ejemplo de ello. El mismo José también fue un ejemplo de resiliencia. ¿Cuántas cosas no pasó José? Y ninguna de estas fueron causas para que él no lograra al final el propósito de lo que había soñado. Si nos vamos al término de David, vamos a encontrar que David era una persona que era pastor de ovejas. Y siendo niño fue menospreciado porque a lo mejor no tenía el semblante, no tenía la fortaleza o los vigores que tenían sus demás hermanos que eran soldados y que pertenecían al ejército en aquel momento. El caso es que todos conocemos la historia. David fue prácticamente menospreciado cuando el profeta fue a ungir a la casa de Elí a ver quién sería el sucesor de Saúl. Le llevaron todos los hermanos de David, fueron llevados a aquel lugar. Pero el Espíritu de Dios le decía al profeta que ahí no estaba, ¿verdad? Que lo que él buscaba no estaba en lo fuerte o robusto o aparente que tenían los hermanos de David. Así que le preguntan al padre que si no tenía otro hijo. Y ahí es donde se acuerdan de David, para que usted vea. Fue como de carambola, como decimos nosotros acá en Dominicana. Fue como de carambola que se acordaron de David. Y ahí es cuando lo mandan a buscar y efectivamente
ahí es donde le unge. Pero ahí no fue, esto no fue todo el proceso de David. Si nos vamos al proceso de David para llegar a ser el rey, y luego de ser rey, cuántas adversidades, cuántas situaciones no vivió, cuántas situaciones pasó. Tanto así que por causa del pecado, de la falla que él tuvo, porque como humanos todos fallamos, como humanos todos pasamos por momentos de debilidad, de flaqueza. Nadie es tan fuerte, óigame, nadie es tan fuerte, tan vigoroso que en algún momento en su vida no caiga. Por eso nosotros no podemos ser seguidores de hombres. Hay personas que siguen al pastor, hay personas que siguen al profeta, hay personas que siguen al evangelista tal, y lo ven que lleva una trayectoria que se ve impecable, y se hacen hasta idólatras de ciertos personajes o de personas, hasta el día que esta persona cae y falla. Y nosotros todos conocemos de personajes que en su momento fueron grandes o fueron usados grandemente por Dios en nuestro pueblo, en nuestro alrededor, en su comunidad. Y estoy hablando en el ámbito cristiano, fueron grandes hombres, fueron usados por Dios, pero llegó un momento que se descuidaron espiritualmente y ese descuido los hizo pecar, y al pecar pues tuvieron que pasar por gran adversidad, por grandes consecuencias. Entonces, ¿qué pasó? Que todos aquellos que seguían a esta persona, ¿cómo quedaron? Muchos se devolvieron también, muchos perdieron la fe, muchos abandonaron el evangelio porque tenían su mirada puesta en aquel hombre o en aquella mujer que ellos veían robusto, que lo veían firme, que lo veían como un roble. Entonces, por eso no podemos hacernos seguidores de hombres. No. Nosotros tenemos que seguir al blanco y soberano, que es nuestro Dios. Y como hombres al fin, vamos a fallar en algún momento. Lo que tenemos es que saber levantarnos, levantarse del lecho, levantarse, reconocer, humillarse, arrepentirse de aquello. Entonces, David no estaba exento de esto. David falló. Y estas fallas de David lo llevaron a vivir graves consecuencias. Consecuencias que llevaron a que su propia casa se levantara en contra sí. Su hijo buscaba cómo quitarle la vida a su padre para poder quedarse en el reino. O sea, cuántas cosas. Y ya esto se le había profetizado porque había fallado. Pero algo sobre todo, algo importante que señalar de David, es que él no se quedó en la consecuencia de sus actos. Él no se limitó a esto. Él no se derrumbó, o sea, él no se quedó ahí, sino que él aceptó la consecuencia de sus acciones, de sus actos, de su pecado, se arrepintió, le pidió perdón al Señor y Dios entonces lo volvió a levantar. Por eso la Biblia lo señala como un hombre con el corazón semejante a Dios, porque aunque humanamente él pecó, sus acciones, su forma, su humanidad, su sensibilidad y su humanidad en sí, era muy parecido a esa característica de nuestro Dios. Él se condolía de la necesidad, sentía esa condición por los demás. Por eso cuando él fallaba y por causa de esto le venían consecuencias al pueblo, él sabía humillarse delante de Dios para que Dios entonces pudiera obrar. Así que, ejemplo de resiliencia. Yo soy un ejemplo de resiliencia y de seguro tú que estás viendo el video eres un ejemplo de resiliencia. Sabrá Dios cuántas veces te has caído, cuántas veces has estado pasando por graves procesos en tu vida, cuántas veces no habías salido de una cuando ya se te avecinaba el otro, que si un hijo, que si el trabajo, que si tu esposo, que si tu esposa, cuánta adversidad, cuántas pruebas una detrás de otra, pero aún sigues de pies. Aún sigue yendo a la iglesia, aún sigue asistiendo a los cultos, vas a las reuniones, vas a las oraciones. ¿Por qué? Porque eres un ejemplo de resiliencia. Has sabido levantarte en medio de tu adversidad, en medio de la prueba. Esto no es para cobardes, la Biblia lo dice claramente. El evangelio no es para cobardes, no es para aquellos que se devuelven. No, después de haber avanzado, no. Esto es para que los que aún cayéndose vuelven y hacen pie, se levantan y siguen hacia adelante y siguen creyendo que su Dios, que su Redentor los va a levantar, los va a restaurar. Yo soy de los que creo en esto. Yo he vivido situaciones difíciles en mi vida
cual usted no se imagina. Y cuando le digo difícil, difícil grave. Y a lo mejor la que usted está viviendo es más difícil que la mía. A lo mejor está viviendo una temporada difícil. Yo no sé si a lo mejor tus hijos te han abandonado. Yo no sé si tu esposo te abandonó por otra. Yo no sé si viceversa, tu esposo o tu esposa. Yo no sé si de tu trabajo, que donde tenías mucha confianza, mucha seguridad de que ibas a estar ahí por mucho tiempo, lo acabas de perder. Yo no sé si las deudas están arropando tu vida, tu corazón, de tal manera que no puedas dormir, que no puedes levantarte. Está pasando por tu proceso, está pasando por tu desierto. Pero ¿sabes qué? No te vas a quedar ahí. No vas a perecer en ese proceso. Te vas a levantar en Dios y Dios te va a restaurar. Pronto vendrá el Señor para rescatarte, para extenderte su mano, para darte su apoyo, para que te puedas levantar y ser restaurado. En ese proceso no vas a morir. Y si te mueres en Él, vas a vivir en Cristo, porque morir en Cristo es ganancia. Así que mi consejo, mi mensaje para ti es que aunque estés viviendo la etapa peor de tu vida, hay personas que están viviendo otra peor. Porque a veces pensamos que la etapa o la condición en la que estoy viviendo es la peor. Pero hay otras hay personas que están viviendo situaciones peores. Sí, créeme, hay personas que en este momento a lo mejor están pensando quitarse la vida. Porque el problemita que tienen ya les llegó hasta su límite de capacidad. Y el tuyo a lo mejor sea el de un hijo. A lo mejor el tuyo sea de 2 pesos que debes allí. Pero hay otro que su situación es peor. Pero pese a eso, hay personas que han sabido acordarse de Dios, han clamado a Él, como el Señor le dijo a Jeremías: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Te invito a que clames a Dios, a que creas en Él, y Él hará conforme a su voluntad en tu vida. Oiga esto, conforme a su voluntad hará el Señor. Pero ese proceso por el que estás viviendo no es para perecer. Eres una persona resiliente porque has sabido levantarte, has sabido tomar fuerza en medio de la adversidad, en medio de la prueba, para seguir hacia adelante. Eres un ejemplo de resiliencia. Usa ese ejemplo para ayudar a aquellos que no pueden más. Dios te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete a nuestro canal, síguenos, comparte tu contenido. Gracias. Hasta una próxima ocasión.